conmigo a la escritura. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no que los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados ¿por quién? Por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas que son las obras de la carne, que son que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto de qué? Del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Hoy quiero tratar un tema que tiene que ver con la obediencia al Espíritu Santo. En estos últimos tiempos y sobre todo de la pandemia para acá, muchos han dejado de congregarse, otros han dejado de buscar la palabra, de buscar el rostro del Señor. Pero sabe, muchos han dejado de obedecer al Espíritu Santo. Y esa obediencia hoy en día implica todas estas cosas de que vemos desde el versículo 16. Y es un llamado de atención para andar en el Espíritu y no complacer los deseos de la carne. Y esa obediencia, cuando somos obedientes, Él hace lo que Él dice y lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy sabemos que usted y yo estamos aquí presentes, pero alguien puede levantar la mano y me puede dar la certeza de que mañana usted va a tener un día, usted va a estar mañana. Nadie lo sabe, solo lo sabe el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero mientras estamos aquí en la tierra, obedezcamos, cumplamos ese mandato de obedecer al Espíritu Santo. Dice, Él es el que nos da ese entendimiento. Dice, cuando andamos en el Espíritu, ¿sabe lo que sucede? Que los deseos de la carne para nosotros no van a estar ahí, porque es el Espíritu Santo que muchas veces usted va a hacer algo. Me acordaba mucho de hace muchos años. ¿Cuántos se acuerdan su primera Navidad siendo cristianos? ¿Cómo fue esa primera Navidad, ese primer diciembre?
que llegó el 1 de diciembre como hoy, y usted hace unos meses, unos días, no sé cuánto usted conoció de Cristo, y cómo se sentía ese momento, esa primer Navidad donde usted ya no iba a satisfacer los deseos de la carne, sino el Espíritu de Dios ya estaba morando en usted. ¿Sí se acuerda de ese momento? Ya había una lucha espiritual, ¿cierto? Como una guerra espiritual entre su espíritu y la carne. ¿Qué le decía al espíritu? Vamos a adorar, vamos a glorificar. ¿Qué decía la carne? El espíritu le decía, vamos el 1 de diciembre y vamos a ir a alabar y vamos a escuchar al pastor Ever. Pero el 24 de diciembre la carne, ¿qué le decía? Ya no vamos a escuchar al pastor Ever, vamos a escuchar al pastor López. Y ahí empezaba esa lucha espiritual. Y esos deseos de la carne, cuando sonaban los villancicos y usted allá en la casa encerrado, y la carne, vaya, un poquito de vinito no hace daño, una cervecita no. Y era esa lucha espiritual. Y el espíritu ahí estaba, y eso lo seguimos viviendo diariamente. Eso no quiere decir que usted ya hay ahí. No, eso es constante. Pero a eso necesitamos escuchar y obedecer, y Él te da el entendimiento. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu Santo, y del Espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí. ¿Qué quería su carne esta mañana? ¿Qué quería esa carne? Sea sincero. ¿Cómo? Dormir. ¿Y qué quería? ¿Y qué quiere el espíritu? ¿Cómo? Congréguese, adore, alabe al Señor, para que hagáis, pero dice, para que no hagáis lo que quieras. Y ahí viene el Espíritu de Dios. Por eso usted cuando se levanta un domingo, todos los días, madrugando, ¿cuántos aquí madrugan? Casi la mayoría. Y usted madruga y llega el domingo como que es el único día con más veras, con más entusiasmo, con más gozo, porque es el que nos ha dado durante estos 7 días de la semana la victoria, el gozo, el trabajo, la comida. Y qué más que venir y agradecerle al Señor. Y eso es lo que el Espíritu Santo anhela de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que Él anhela? Que usted esté acá dándole agradecimiento a Él, rindiéndole la gloria, la honra y la alabanza. ¿Sabe que aquí en Colombia se aterran en otros países que somos una nación que madruga mucho? Dije, oiga, en Colombia sí madrugan, sí trabajan, porque a las 5 o 4 de la mañana ya está más de la mitad del país levantado. Y usted ve a las 4:30, 5 de la mañana ya los Transmilenios llenos. ¿Sabe por qué lo decía? Porque la esposa de Falcao, que están aquí hace 6 meses, decía que eso es lo único que le había costado. Y si ustedes sí madrugan para llevar a los chinos, allá en Europa son a las 10 de la mañana que entran. Allá entran tarde y ya se levantan tarde. O sea que los cultos, ¿a qué hora serán allá? A las 11, mediodía. Pero miren, todo eso nos lleva a que madrugamos, estamos ahí. ¿Y usted cómo está a las 10 de la noche? Después de todo un día, ¿cómo está su carne? ¿Cómo está la carne? A dormir, a dormir, a dormir, a dormir, a descansar, a descansar. Y durante todos esos 24 horas, ¿qué quiere el Espíritu? Porque hay una lucha. Antes de usted acostarse, adorar, buscar la presencia de Él, buscar el rostro de Él. Y esa obediencia nos lleva a controlar nuestros malos deseos, a controlarnos. Hace 2 meses, cuando, ¿se acuerdan dónde están los varones que estuvimos en el Congreso de Varones? Ahí nos hablaron duro, ¿no? Y nos hablaron la verdad.
Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos dice controlar los malos deseos. Y Él nos cohíbe y Él nos dice, oiga, eso no está bien. Cuando pasa de pronto, viene una muchacha bonita y usted la mira, usted la puede admirar, ¿cierto? Está muy bonita. Pero usted sigue pasando la muchacha y usted va siguiendo y ya no la mira, sino la readmira. Y voltea y vuelve y la readmira. ¿Qué empieza a trabajar en la carne? Los malos deseos, las pasiones. Empiezan a trabajar y ahí la carne empieza. Y el enemigo empieza. Mire esa muchacha. Y mire a su esposa. Mire cómo está. Y empieza a trabajar. Mire cuando se levanta. Mire cuando lo saluda y empieza usted, la carne, a trabajar el enemigo. Pero mientras usted esté obedeciendo al Señor, mientras usted esté consagrado, mientras usted ame al Señor, eso no. Usted lo que va a hacer es decirle, eso no me interesa, a mí lo que me importa es agradar a Él. Y decir, yo tengo un hogar y tengo una esposa y tengo unos hijos al cual le doy gracias a Dios por estar con ellos. Miren, a veces en esos momentos así es cuando vienen esos deseos. ¿Por dónde entra en la mayoría de hombres? Por los ojos. ¿Y en las mujeres? Los oídos. ¿O no es así? Dígame que es así. Todo entra por nosotros así. Lo que usted está viendo, y empiezan esos malos deseos. Pero dice, y esas son manifiestas las obras. Y ahí viene el adulterio, viene la fornicación, viene la inmundicia, vienen todas esas consecuencias, la idolatría, la hechicería. Hoy vemos eso muy común. Hoy en día usted ve en cada cuadra, en cada barrio, 10, 15 consultorios. Usted véanlo aquí nomás, aquí en la esquina o aquí en los postes. Y le traemos al ser querido en 24 horas. Y se lo amarramos. Y se lo traemos con collar. Dice trabajo garantizado. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Que aún muchos cristianos caen. Porque empiezan esa pelea espiritual. Pero es que voy a la iglesia y no pasa nada y no me dice. Y este hombre se está cada vez más yendo. Y este hombre no dice, porque usted no ha obedecido la voz del Espíritu Santo. Hay que sujetarnos, hay que escuchar la voz. Y dice, vienen las enemistades, vienen los pleitos, vienen los celos, la ira, las contiendas. Y eso lo vemos hoy común, sobre todo en estos tiempos. Los pleitos, las iras. Se ve que el mundo hoy en día, la gente está como en la defensiva, usted no puede. Yo en el carro ese ya ni me da ni pito, porque enseguida se van el de una moto, el de una bicicleta, y ya me ha pasado varias veces. Y están ahí y usted pita ahí y enseguida, ¿qué pasó? Bájese a ver, ¿qué quiere? Yo no. Iras, contiendas, pleitos, divisiones, todo lo vemos, herejías. Y viene esto, la envidia. Hoy vemos mucho eso, la envidia, y aún dentro del pueblo. Envidias ministeriales. Es que mi iglesia, me acuerdo hace años, estaban en un congreso de jóvenes, y eran de todas las denominaciones, y eran en el seminario. Y me acuerdo que yo llegué, ya habían líderes de todas las iglesias, pequeñas y grandes. Pero entonces los de las grandes se hacían con las grandes, y los de las pequeñas, pues, ¿y usted cuántos miembros? No, por ahí 30, 40. Pero las grandes, ¿y tú de cuánto es tu iglesia? La mía es de 5,000, 10,000. Ah, venga, este es del clan. Y nosotros allá. Entonces no había una unidad. No había ese de alegrarnos, de gozarnos. Entonces habían muchos de iglesias pequeñas, pero
¿Cómo hacen ellos para tener? ¿Sabe cómo llegaron o cómo eso? Doblando rodillas, obedeciendo la voz del Espíritu Santo. Pero a veces uno dice, multitudes sí, pero de esas multitudes, ¿cuántos realmente aman a Jesús? ¿Cuántos realmente obedecen a Jesús? Yo tenía muchos casos, conocía jóvenes hace muchos años, de iglesias grandes, no digo los nombres, pero compartíamos, íbamos a encuentros, íbamos, y resultaba que después de que cantaban la alabanza, se iban a tocar a bares y cantaban en bares. O resultaba por coincidencia, dijo, oiga, él es cristiano igual que usted, pero toca aquí los fines de semana por la noche. Yo decía, aquí estamos, los deseos de la carne, o estamos en la carne o estamos en el Espíritu, pero a Él no lo podemos engañar, a Él no lo podemos engañar. Luego dice homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas que no heredarán que el reino de Dios. Los que practican, sea que hace años yo practicaba muchas de estas cosas y tenía un rumbo ya fijo, un rumbo que ya no iba, hasta que Cristo cambió todo a mi alrededor. Hoy es el tiempo, iglesia. La carne dice una cosa, pero el Espíritu dice otra totalmente diferente, y es para el bien de cada uno de nosotros. Estamos tan afanados, tan preocupados, tan afanados porque qué va a pasar mañana, qué va a pasar de hoy en ocho. Mire, yo me quedo aterrado que ahorita viene el sábado, que es celebran lo de las velitas, y veo cristianos prendiendo velitas y veo cristianos participando en cosas, y usted sabe el significado. Lo sé porque yo lo viví y lo sé porque lo he visto durante estos años. Entonces no ha habido una convicción, no ha habido realmente un cambio, y nos dejamos guiar y nos afanamos, y ya quedan 23 días para el 24 y no tengo la pinta, y no tengo los regalos, y no tengo la comida, y no tengo, y ¿será que se va a acabar todo ese día? ¿Será que al otro día, cada día trae, dice la palabra, trae su afán? Pero nos afanamos y nos inquietamos y no dormimos y dejamos de ir a la iglesia. Una estadística dice que en diciembre el 50% de la iglesia a nivel mundial cristiana desertan, se apartan, se olvidan, se toman vacaciones. Sí, está bien, usted descanse, pero vacaciones espirituales. Usted puede ir a descansar unos días, ¿quién dice que no? De todo un año está bien, pero es que diciembre y enero, y llegan a finales, principios de mediados de enero, cansados, agobiados, preocupados, endeudados. Ya no escuché ese comercial de hace años. Compre en noviembre y pague en febrero. Ya no. Pero ¿cuántos no cayeron? ¿Cuántos no escuchaban desde noviembre? Y no tienes el televisor última generación, y tú no tienes el último iPhone. No te preocupes, paga ahora en noviembre, estrena en diciembre, y empieza el dolor de cabeza en febrero a pagar las cuotas. Ya empiezas un año endeudado, porque ahí está trabajando la carne. Para Dios todos los días es nueva una misericordia, es nuevo su favor, su gracia, pero a veces nos afanamos, nos estresamos. Hay una locura, yo le huyo en diciembre ir al centro, o le huyo a los trancones después de las 4 de la tarde. Ayer ese era un caos de carros, de la gente corriendo, de la gente. Usted se imagina que qué bonito fuera el 24, la gente en el centro corriendo, la gente afanada, preocupada. Dijo, perdón, que el permiso, pero Peter, en los carros, es que, y afanados todos, pero no por los regalos,
No por un árbol, no, sino por buscar la presencia de Dios, por buscar ese amor y esa fidelidad y ese amor, y celebrar realmente que Cristo nazca en los corazones. Eso sí sería hermoso. Que usted esté afanado por decir: tengo que ir y tengo que darle gracias a Jesús y reunirme en familia y postrarnos y adorarle. Eso es una bendición, y que todo, que bueno, todo sería diferente. ¿Sabe que ni trancones habría? Porque todo sería ordenado, porque estaríamos obedeciendo a la voz de Dios. Porque no habría iras, ni contiendas, ni afanes, sino cada uno ahí en su casa, dándole gracias a Dios. Pero ¿qué nos ha traído esto a través de los años? Que ya ustedes de septiembre ya está empezando a sentir diciembre, y ya lo empiezan a usted en lo subliminal, en los comerciales, que usted ya se programe, que desde septiembre ya llega, ya empieza diciembre, y empieza usted, y ya empieza usted a hablar de otras cosas, menos de la palabra. Hay tiempo, dice la palabra, de reír, de llorar, tiempo de todo. Pero hay tiempo para buscar de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Levanten la mano. ¿Qué pasó el viernes? Cuénteme. ¿Estaban los deseos de la carne manifiestos? ¿Qué estaba? El espíritu conectado. Mi espíritu conectado con Él. Y se le pasa a uno el tiempo. Los muchachos duraron 2 horas ahí y se pasó rápido. ¿Y sabe lo que hablaba, escuchaba? Que al Señor le gusta eso, que le adoremos, que le busquemos. El último viernes de cada mes vamos a tener esas noches con Jesús en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Noches con Jesús, noches para adorarle, para bendecir su santo nombre y de estar aquí. Olvídese de lo que, mire, a veces tenemos tantas cosas que hacer. Me decía mi pastor, dice, allá en la iglesia donde él está ahorita pastoreando, me decía: aquí hay oferta de oración. Hay oferta de oración en ese lugar. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y la gente no va. Decía: oración en la tarde los martes, en la mañana los miércoles, en la tarde los jueves, los viernes. Y no van a orar, no van a buscar. Porque a veces nos preocupamos. Dice: cada día trae su afán. No se preocupen el día de mañana. ¿Por qué van a comer el 31? ¿Qué van a vestir? Si usted cualquier día del año puede estrenar, puede esto, ¿por qué tiene que ser ese día? Y por eso se viene el afán, se viene la ansiedad. Y en esos momentos nos estresamos. Y este ejemplo que el apóstol Pablo le decía es que él hizo lo que el Espíritu Santo le dijo. Pero a veces no somos obedientes. A veces escuchamos lo que la carne nos quiere decir, pero no lo que el Espíritu nos quiere aconsejar y guiar. Y sobre todo en estos tiempos. Pero mire lo que me gusta de esta palabra. Mas el fruto del Espíritu, ¿por dónde empieza? ¿Cuál es la primera palabra? ¿Por qué no empezó con la fe? ¿Por qué no empezó con la templanza? ¿Por qué no empezó con la paciencia? ¿Por qué tiene que ser el amor? Porque de ahí se desprende y empieza todo, ¿cierto? Por amor el Señor murió en la cruz. Porque si usted empezaría por mansedumbre, por templanza, y deja de últimas, por eso el amor de primeras. Porque cuando usted tiene amor, ¿qué sucede? Tiene el gozo que nos debe de caracterizar a nosotros como hijos de Dios. ¿Cómo nos conocen allá afuera? ¿Usted es cristiano? Y usted es como serio, como, perdone la expresión, como jeta de bagre,
como amargado, como, oye, ustedes son, no sé, así como. Y es cierto, hay veces que lo vemos. ¿Y usted a qué iglesia se congrega? Por allá en el Tunal, por allá. ¿Y qué dice aquí? Cuando está el amor de Cristo, ¿qué se tiene que ver reflejado en nosotros? El gozo. Cuando yo voy a un trabajo, cuando yo voy a algo, ustedes me ven que a mí me gusta mucho sonreír y recochar y todo eso, porque necesito reflejar lo que Cristo hizo en mí y reflejar ese gozo. Y eso es lo que hago en muchos lugares, y no me puedo quedar callado de hablar del amor de Cristo, del gozo de la salvación que Él ha traído, y como consecuencias que trae, que usted tiene una paz, usted tiene una tranquilidad. ¿Cuántos tienen paz ahorita? Ahorita, en este momento, se está tranquilo porque está en la casa de Dios. Pero después de 2 horitas que usted salga o empiece mañana a trabajar o esta semana, a muchos se les va la paz y empieza todo a su alrededor. Paciencia. ¿Cuántos aquí tienen paciencia? Y en eso sí que ha tratado con mi vida y con muchos de nosotros. ¿Ha tenido usted la paciencia de esperar, de confiar, de perseverar hasta el final? La paciencia. Y ahí a muchos nos duelen, a muchos nos desesperamos porque queremos ver las cosas de Dios. ¿Se acuerda la pastora hace 8 días? ¿Cuánto tiempo esperó para ir a España? ¿Quién recuerda? ¿Cuántos años? 29 años esperando una promesa desde su juventud para llegar y ser cumplida. ¿Sabe una cosa? Como se han acelerado los tiempos, ya esas promesas también se van a acelerar. Y el tiempo ha llegado. Y el tiempo de ver las promesas va a ser muy pronto. El tiempo de ver la gloria de Dios, el tiempo de ver la respuesta de Dios se ha acercado más. Ya no van a ser años, sino días, semanas y meses, que usted muy pronto va a ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios, de lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Y muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creemos en su amor y sus promesas? Benignidad, bondad y sobre todo la fe. ¿Cuántos están aquí preocupados? Dice de un siervo que escribió: el principio de las preocupaciones es el fin de la fe, pero el principio de la verdadera fe, escuchen, la verdadera fe es el fin de las preocupaciones. No se preocupe. Y es algo que durante estos años no fue fácil para mi vida, durante años, aprender a vivir y a subsistir y depender 100% de Jesús. No de una empresa, no. Llevo 23 años dependiendo como independiente, pero he aprendido a depender, a tener esa fe y esa confianza. Yo le decía a mis hijos que desde que entraron a estudiar, siempre estuvo en nuestro corazón, si Dios da lo mejor, pues Él da lo mejor para nosotros, de estudiar en un colegio privado. Y Dios nos permitió estar en el colegio donde están a ellos. Y usted sabe que no es lo mismo un colegio privado que un colegio público. En el público no hay que pagar matrícula, no hay que pagar pensiones, fuera de eso les dan refrigerio, les dan muchas cosas. Y en cambio en un privado, ¿qué tocan? Matrículas, pensiones, de todo. Y me acuerdo que hace años empezamos, empezó el niño, ya un niño, pero ya cuando eran los 2. Y durante todos estos años Dios suplió, Dios estuvo ahí con nosotros. Las pensiones, las matrículas, yo le decía a mi esposa ayer, Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Hace 2 años que
Sí, fue hace 2 años. Mi hijo ya terminó el año pasado, pero hace 2 años estaba en un momento después de la pandemia de un apretón fuerte y decía, ya ahora las pensiones y todo subieron. Y me dice la rectora, no, tranquilo, no hay problema. Le vamos a dar una beca a alguno de los dos, al que esté mejor en académicamente, y le damos la media beca para el otro año. Y uno, wow. O sea, todas esas cosas. Ya verá ahorita mi hijo y ahorita mi hija, y hasta el día de hoy, se lo aseguro, nunca el Señor nos falló. Nunca. Y usted dirá, y el otro año, se los voy a contar. Siempre yo soy el que le hago mantenimiento a los computadores, y durante todos estos años así ha sido la manera de darle gracias a Dios, que dice, el otro año ya tengo ese trabajo y por medio de ese trabajo puedo pagar matrícula y todo a mi hija. Y durante todos estos años ha sido. Pero Dios permanece fiel. Amén. ¿Cuántos creemos en Jesús? ¿Cuántos creemos en su favor? Pero los que son de Cristo han, ¿qué? Diga conmigo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Usted ha crucificado la carne? ¿Usted ha crucificado esa carne? Hablaba con un pastor y decía, muchos cristianos no. Sí, pero no mueren. Sí, yo crucifico ahorita y hago todo el esfuerzo, pero no mueren. No mueren porque todavía en lo profundo hay cosas que no han muerto, cosas que no te han dejado avanzar ni creer en las promesas de Dios, cosas que han retenido tus bendiciones durante años, cosas que tú no has visto, porque no es que no, Dios quiere, pero no has obedecido la voz del Espíritu Santo. Y esas bendiciones y esas cosas se han retenido por años. Porque sí crucificamos y nos vamos y sí, pero no morimos. Y hay que morir a ciertas cosas. Hay que realmente crucificar, pero también morir a esos deseos. ¿Sabe? Mi mayor conversión y mi mayor testimonio es de hace 24 años. El cambio que Dios no fue de 360, sino de 180 grados en mi vida. Porque dice, ay no, el Señor me cambió 360, pues sigue siendo el mismo. Pero 180 grados, el giro que hizo fue radical y total. Y hasta el día de hoy decir, Señor, si me das la oportunidad el otro domingo, yo voy a la iglesia y dejo de ir a esos bares y dejo de tomar. Pero dale la oportunidad a mi hermano que está muerto, que vuelva y viva. Pero dame la oportunidad. Y a los 5 minutos el Espíritu Santo me dijo, si lo has dicho, ahí está la respuesta. Ahora tú respóndeme. Llevo 24 años que no volví a tomar, que dejé de ir a esos bares, que dejé los deseos de la carne y tomé una decisión y no me arrepiento hasta el día de hoy, porque han sido los mejores 24 años de mi vida. Dice el rey en Eclesiastés, acuérdate de los días de tu juventud y no tengas de ellos contentamiento. Yo no tengo contentamiento de mis días de juventud, porque me estrellé, porque hice lo que no tenía que hacer. Pero desde que conocí a Cristo, todo cambió para bien. Y ahora tengo que seguir avanzando, porque hay una promesa, hay un llamado, hay un propósito para esta casa, para cada uno de ustedes. Pero no depende de Él, depende de nosotros, de escuchar y obedecer a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Y si Él te lo dijo, se lo aseguro, quedan 30 días para que se acabe, pero Él lo va a cumplir y Él se va a glorificar en este año antes de que se acabe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creemos? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos. No hoy sí, mañana no.
Fuera decía la pastora, hoy estoy aquí, Señor, en la iglesia. Aquí está, saca la tarjeta, mi cuota. Aquí estoy yo. Es que sin mí, eso no es de venir y pagarle al Señor, eso es de venir y glorificarle y realmente expresarle, no con palabras, sino con hechos, cuánto le amas y cuánto realmente andamos en el Espíritu. Todos, cada uno de nosotros somos tentados y el enemigo sabe cuál es tu falla y cuál es tu debilidad, pero en medio de esa debilidad el Espíritu Santo nos fortalece, porque Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Se le da envidia a veces? Diga la verdad. Y la hermana Tatiana estrenando zapatos Bossi y yo estoy de aquí de San Victorino. ¿Qué estará haciendo la hermana Tatiana por ahí? ¿Qué estará comprando? ¿Qué estará haciendo? Y empieza ahí como, no, alégrese. ¿Sabe que hay muchos que me gusta de acá, que hay muchos que se alegran, se gozan de ver que otro prospere, de que otro surja? Eso está bien. ¿Sí o no, Giovanna? Me alegra lo de ese emprendimiento. ¿Hace cuánto empezó con lo de 2 meses? Y ahí vamos. Y vamos apoyándola. Y seguiremos apoyándola. ¿Sí o no? Pero qué bendición que haya emprendimiento, que hayan cosas, hay mucho por hacer. Pero a veces nos encajonamos y entramos en la rutina y entramos ahí. Yo le dije una cosa: usted sabe a qué horas llegamos, pero no sabemos a qué horas terminamos un culto. Hoy puedo predicar, pero de hoy en 8 días el Espíritu Santo me dice: no, yo quiero que me adoren y me alaben. Y vamos a hacerlo, porque es que el pastor de este lugar no es esta persona. El pastor de este lugar es el Espíritu Santo. Y aquí se hace como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Así que prepárese, porque les tengo una buena noticia. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? Levante la mano. ¿Quieren escuchar la buena noticia? El Señor ya viene pronto. Amén. Alégrese. Pero sabe, antes de que Él venga, démosle placer y lo bendigamos a Él y sirvamos a Él. Dentro de 13 días vamos a hacer algo en este lugar y vamos a romper esquemas y todo. Y vamos a adorar al Señor. Pero no aquí, allá afuera. Ahí sí ya poquitos amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos gozamos? Y eso se lo he pedido durante todo este tiempo, de tener una adoración pública, de ir y adorar aquí. Vamos a tener aquí, allá tenemos el lugar aquí en Transmilenio, ahí en esa bahía. Ahí vamos a estar, niños, jóvenes, adultos, jóvenes de 0 a 80 años, o sea que todos vamos a estar ahí. Los niños, los jóvenes, y vamos a estar adorando esa tarde con Jesús, pero ahí es una bendición. Tenemos estos 14 días para prepararnos, y ahí vamos a estar bendiciendo, exaltando el nombre y obedeciendo al Espíritu Santo. ¿Sabe que eso es obediencia? Porque dice: por tanto, id y hacer discípulos. Por tanto, vayan y prediquen la palabra, cuando decía en Samaria, en Judea y hasta lo último. Pero no quedarnos aquí. Ya el Espíritu Santo me está incomodando, ya no está incomodando a muchos. Qué bonito, sí, tenemos que congregarnos, pero tenemos que compartir este gozo y este fruto del Espíritu a otros que ahorita han perdido el gozo, a otros que han perdido la fe, a otros que han perdido la paciencia.
nosotros somos el instrumento en las manos de Dios para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Y déjame decirte que ese día sé que muchos van a conocer de Cristo. Sé que muchos van a conocer de un Dios vivo y real, porque Dios nos va a usar y te va a usar a ti también. Porque dice la palabra: porque cosa tremenda la que yo haré. Dígale a la persona que tiene a su lado: porque cosa tremenda la que Dios hará contigo. Dígalo, señálelo, y si está dormido, despiértelo. Cosa tremenda la que Dios va a hacer en estos tiempos. Amén. Y Dios va a levantar y va a despertar una iglesia empoderada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vamos ahí? Es como que más de uno, como que hay que perder ese miedo, ese temor. Amén. Después ya no será ahí, después será en un transmilenio. ¿Sí o no? Después será por allá en el centro, en la séptima. Hay muchas formas. Tengo otra aquí en Candelaria, aquí en Ciudad Bolívar también. Pero hay que hacerlo. Y tenemos que hacerlo, porque eso se llama obedecer al Espíritu Santo.